Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar esta tutoría. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Este día vamos a ver 3 temas. Es necesario que participemos, ¿verdad? Que demos nuestra opinión acerca de estos 3 temas y no tengamos miedo a hablar, ¿verdad? Ahí en la plataforma ya tienen cargado el código de comercio. También ayer les cargué esta presentación para que medio la revisaran. Vamos a comenzar con el primer tema, el acto comercial o el acto de comercio. ¿Qué será eso? ¿Qué será esto del acto de comercio? Relaciones de intercambio. Relaciones de intercambio, correcto. ¿Qué más? Vean lo que dice el artículo 3 del Código de Comercio. Esto es lo que dice la ley. Nosotros tenemos que llevarlo a la interpretación. ¿Cómo se da el acto de comercio en la realidad? O sea, sí nos vamos a amparar a la ley, pero debemos entender en la realidad a qué se refiere el acto de comercio o a qué se refiere cada uno de los artículos que la ley menciona. Por ejemplo, acá dice que los que tengan por objeto la organización de qué, transformación o disolución de una empresa, ya sea comercial o industrial, y los actos realizados en masa por esta misma. Eso dice la ley que es un acto comercial. El compañerito que participó decía el intercambio, ¿verdad? Eso es cierto, el intercambio. Cuando compramos algo, nosotros entregamos dinero, a cambio recibimos un artículo. Compramos una camisa, hay un intercambio de bienes, ¿verdad? Entregamos el valor de la camisa en dinero y recibimos la camisa a cambio de ello. Ahí hay un intercambio, pero estamos intercambiando bienes, dinero por una prenda. ¿Qué más podemos decir del acto comercial? ¿Qué otros ejemplos? Ajá, no los escucho. Dice también en el numeral 2, los actos que recaigan sobre las cosas mercantiles. Bueno, este es otro tema que vamos a ver, las cosas mercantiles, pero ya lo está mencionando acá, ¿verdad? Los actos que recaigan sobre las cosas mercantiles, dice. También dice que los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ellos. Entonces, ¿qué será esto de acto comercial? Ya alguien definió allí un intercambio. ¿Qué más? La ley menciona otras cosas acá. Cuando estamos, dice, organizando una empresa, estamos creando una empresa. ¿Qué es organizar una empresa? La creación. ¿Perdón? La creación de una. La creación de una, correcto, ¿verdad? Así es. ¿Qué más? Estamos organizando, ¿qué más? Vamos a crear la empresa. ¿Qué es lo primero que debemos hacer?
Ajá, Bien. Yo siento que primero como verificar los aspectos legales para tener las bases para poder comenzar a organizarla. así es, ¿verdad? Tenemos que verificar esas bases legales para poder organizarla. Tenemos que buscar asesoramiento. O sea, tenemos que buscar un abogado que nos ilustre el proceso, ¿verdad?, que debemos seguir para poder organizarla. Tenemos que buscar a un especialista en el área administrativa que conozca de esto, ¿verdad? Que nos haga los manuales, valga la redundancia, el manual de organización, a los diferentes manuales que tienen las empresas. ¿Qué otros manuales conocemos? Aparte del de organización. Ajá, ¿qué otros más conocemos? Si se trata de organización en una empresa, podría ser los manuales de funciones de los puestos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Manuales de ventas. Manuales de ventas, ¿verdad? Podrían ser. Aunque son bien específicos estos manuales, ¿verdad? Cuando estamos montando una empresa. El abogado nos va a ayudar a la parte constitutiva. Ajá, dígame. Los manuales administrativos también podrían ser. Sí, de hecho son manuales administrativos. El manual de políticas. Ajá, manual de políticas, correcto. Debemos sentar cuáles son las políticas por las cuales se va a regir la empresa. Ajá, correcto. Esos son los manuales administrativos. Ahí están los de organización, los de políticas. Hay manuales del personal. El código de ética. Esos vienen siendo como instrumentos que nos van a servir para poder desarrollar ya la organización, perdón, la institución en marcha, Ah, vaya. Ujú. ¿verdad? Ajá, correcto. Ahí estamos en la parte organizativa. Tenemos también la transformación, es decir, cuando ya la empresa está montada y se va a transformar, o cuando se adquiere una empresa que ya está funcionando, ¿verdad? Esa va a recibir transformaciones. Pero también es un acto comercial, transformar una empresa ya existente. O disolver una empresa ya creada. También es un acto comercial, la disolución. Pero imagínense una empresa que ya está funcionando, ya está organizada, ya está constituida, tenemos todo ya montado. ¿Qué actos de comercio esta empresa va a realizar? Que son estos actos que dice que se realizan en masa. ¿Qué actos comerciales va a realizar la empresa o está realizando la empresa ya en marcha? El registro de la marca. El registro de la marca también es un acto comercial. Ajá. Pero vámonos más allá al hecho de que la empresa ya está en funciones. Ya registró sus marcas, ya tiene sus patentes, ya está, digamos, registrada en las diferentes instituciones y ahorita está operando. ¿Qué operaciones realiza? Esas operaciones que realiza, esos son actos comerciales. La compra y venta de mercadería.
la compra y venta de mercadería, ¿verdad? Correcto. Cada vez que le compra a un proveedor, ahí hay un acto comercial. Y cuando vende también esos productos, ahí hay otro acto comercial. ¿Qué más hace? Las ventas que son al contado y al crédito. ¿Verdad? Realiza dos tipos de ventas, ¿verdad? Contado y crédito. Esos son actos comerciales. ¿Qué más? Las rebajas y devoluciones. Rebajas y devoluciones también, actos comerciales. De todas La estas son... publicidad. ¿Perdón? La publicidad. La publicidad también, ¿verdad? Eso da a entender de que la empresa está en marcha, que la empresa está viva cuando se le hace publicidad. Entonces aquí tenemos estos actos en masa. Todo ello es parte de esto que dice aquí al final, ¿verdad? Actos realizados en masa por las empresas. Todos los días vende, todos los días tiene reclamos, todos los días tiene probablemente rebajas, devoluciones. O sea, son actos que se van realizando mes a mes, a diario. Dice que el comercio es una de las actividades económicas más viejas y clásicas que practica la humanidad. ¿Verdad? Acá se ve un tipo mercado ahí en la calle. Este es un acto de comercio también. ¿Verdad? Aquí hay actos de comercio. La gente compra, la gente, digamos, ve los productos que quiere adquirir, etcétera. Dice, para lograr de ella un rédito económico. Esto no es más que la ganancia. Entonces la idea de transar un producto es con este ánimo de obtener una ganancia. A partir del mismo, dice, y abonando el correspondiente valor asignado. Es posible el intercambio. Lo primero que dijo uno de los compañeritos, el intercambio de bienes, de valores y hasta de servicios. Entonces, en este mercado o en este ámbito se dan diversos intercambios. Intercambio de productos, intercambio de valores, intercambio de servicios, etc. Que por un lado, dice, satisfacen las necesidades de un consumidor, en este caso la persona que compra, y por el otro lado reportarán un rédito económico, una ganancia a quien los vende o comercializa, ¿verdad? Ese va a ser el siguiente tema que vamos a ver, que es el comerciante, la persona que está ofertando los productos, que está ofreciendo los productos. Ajá, ¿qué otros actos de comercio hay? El más común, el intercambio. ¿De qué? De cualquier producto. Y cada intercambio es un acto de comercio. Acá hay algunos ejemplos. Adquisición, dice, por compra de una vivienda. Este es un acto comercial también. ¿Verdad? No necesariamente solo la compra y venta en masa de productos o de artículos de primera necesidad. Cualquier tipo de artículo. Ese es un intercambio. Ahí hay un intercambio, ahí hay un acto comercial. La compra de un automóvil, ya sea este nuevo o usado. Si es nuevo, se lo compramos a una agencia, y si es usado, pues entre dos personas naturales, pero aún así sigue siendo un acto comercial. La compra de acciones dentro de una empresa, ¿verdad? Un accionista, un nuevo
inversionista que desea comprar acciones en una empresa. Ahí hay otro acto comercial. La venta de acciones luego de haberlas adquirido a precios menores. ¿Verdad? Si la empresa emite por primera vez esas acciones, estamos dentro de un mercado primario. Y luego si la persona de haberlas adquirido decide venderlas, ahí las acciones ya están en circulación. Ahí se da un mercado secundario, ¿verdad? Porque las acciones no fueron emitidas por segunda vez, sino que están ya en circulación. Entonces ya hay una reventa. Esa reventa es un mercado secundario. El alquiler de inmuebles, el alquiler de trajes, ¿verdad? Cuando nos vamos a graduar y no queremos gastar en comprar un traje, ¿verdad? Preferimos alquilarlo. Pagar, ¿qué? $25 por un alquiler. Claro, si lo compramos vale más de $100. Operaciones que realiza la banca, ¿verdad? Cualquier operación que realiza un banco también son actos de comercio, como la apertura de cuentas. ¿Qué tipo de cuentas? Cualquier tipo de cuentas. Pueden ser depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas de ahorro programado. Cualquier tipo de operación que realice el banco es un acto comercial. La compra y la venta de artículos como muebles, dice, para el hogar y línea blanca. También, ¿verdad? Son actos de comercio. Los servicios de mantenimiento. ¿Mantenimiento a qué? A cualquier bien. ¿Qué tipo de mantenimientos conocen? ¿O a qué tipo de bienes le damos mantenimiento? La maquinaria. Pueden ser a los autos, Lick. Los automóviles, ¿verdad? Correcto. Le damos mantenimiento a los vehículos. Ese es un A acto las maquinarias. a la maquinaria, ¿verdad? También a la maquinaria le hacemos mantenimiento, que puede ser interno o puede ser externo. O sea, podemos traer a alguien especializado para ello, si es una máquina muy delicada. Y si es una maquinaria que ya conoce nuestro personal, pues el mantenimiento es interno. ¿Qué más? ¿A qué otro producto le damos mantenimiento? En una empresa. A las computadoras. Ajá, correcto, las computadoras, ¿verdad? Hay que limpiarlas. Hay que revisarle, ¿verdad? Si están funcionando correctamente los programas. Si no se han llenado de virus, ¿verdad? Pasarle un antivirus. ¿A qué otra cosa le damos mantenimiento? ¿A los aires acondicionados? A las edificaciones también. A las edificaciones también, ¿verdad? Retocándolas, pintándolas, viendo si tienen fisuras, ¿verdad? Etcétera. De todo eso son actos comerciales. Ven que hay un montón de cosas cuando una empresa ya está en marcha. Y todas esas cosas que realiza son actos de comercio. Adquisición de aparatos electrónicos, dice, como celulares, televisores, cocinas, etcétera, ¿verdad? También es un acto de comercio. La venta de terrenos, el alquiler de locales. ¿Verdad? Esto por decir así un par de ejemplos. Hay muchísimos más. Tantas empresas que se dedican a diversidad de actividades, ¿verdad? Y esas son las actividades comerciales, por eso se llaman así, actividades comerciales, ya que es un tipo de acto de comercio al que se van a dedicar. En las tarjetas de IVA ahí aparece la actividad económica a la cual se va a dedicar la empresa, y ese es un acto comercial.
Y de ahí pues que vienen todas las actividades que con esa actividad principal o con ese acto comercial va a desarrollar esa empresa, que podrían ser como estas, ¿verdad? Cualquiera de estas y muchas más. Eso es un acto comercial. ¿Qué otros tienen en mente? Que no aparezcan acá y que no hayamos mencionado. Ajá, ¿qué otros? De acuerdo a la diversidad de actividades económicas que las empresas tienen. Imagínense una empresa que se dedica al comercio, una empresa que se dedica al servicio. Las exportaciones. Las exportaciones también son actos de comercio. Y con ello también lo contrario, ¿verdad? La importación. O sea, exportamos cuando sacamos productos de nuestro país hacia otro país. E importamos cuando introducimos productos de otros países. ¿Conocen qué significa internación de bienes? Es parecido a la importación. ¿Saben qué es eso? No. Se parece a la importación, con la única diferencia que la internación únicamente es de la región centroamericana. Es lo mismo, pero solo se refiere a la parte de Centroamérica. Traer productos de cualquier país centroamericano. Esa es una internación de bienes. Y las importaciones, pues, es de cualquier país del mundo. Pero esa es la diferencia. Cuando veamos la ley de IVA, ahí vamos a diferenciar ese tipo de actividades. Cuándo se da una internación y cuándo se da una importación. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer ya dentro de un par de meses. ¿Qué otro acto comercial que no hayamos mencionado se les viene a la memoria? Servicios profesionales. Perdón, no le escuché bien. Hola, hola, ¿nos podría repetir, por favor? Servicios profesionales. Servicios profesionales, correcto, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicios? Los que presta un abogado, los que presta un auditor, los que presta un analista financiero, ¿verdad? Los que presta un mercadólogo, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier tipo de servicio profesional, si lo vemos desde ese punto de vista, pero aún, por ejemplo, los servicios que presta un mecánico también son profesionales, ¿verdad? Es parte de la profesión que él desarrolla. Es un servicio. Y es profesional porque viene de la profesión, viene de lo que desarrolla, de la especialidad que la persona tiene. ¿Qué otros? O aquí están todos. No, ¿verdad? Aquí hay muy poquitos. Las empresas de construcción, Ah, la construcción también, ¿verdad? ¿Construcción de qué? De diversidad de cosas. Puentes, casas, edificios, monumentos, parques. O sea, hay infinidad de construcciones. O sea, la Las actividad, clínicas. las clínicas, ¿verdad? También prestan un servicio. O me está diciendo la construcción de clínicas.
No, las clínicas en relación a eso, que uno va a pasar consulta y todo eso. Ujú. En relación al servicio que prestan, correcto, servicios de salud, ¿verdad? Imagínense, Eso. la actividad económica es servicios de salud. Esa es la actividad económica. Ahora, ¿qué tipo de servicio de salud prestan? Infinidad, ¿verdad? Ahí hay personas que prestan servicios de salud, por ejemplo, eh, gastrointestinales, ¿verdad? Por ejemplo, servicios de salud cardíacos, ¿verdad? Cardio, por ejemplo. O sea, hay infinidad de servicios de salud que puede prestar una clínica. ¿Qué otro servicio? Nuestro país, más que producir, trabaja en el ámbito de servicios. El transporte público. El transporte público, ¿verdad? También ahí hay otra gama de actos comerciales, ¿verdad? El transporte como tal, ¿verdad? El transporte público es uno de ellos. Dígame. Servicios de educación. Correcto, servicios de educación. Y ahí tenemos educación formal y la educación informal. Cuando me refiero a la informal es aquella que, por ejemplo, las empresas que imparten cursos libres, ¿verdad? Ese es un tipo de formación, un tipo de educación no formal, porque no está, por decirlo así, regido por el Ministerio de Educación, del cual se va a esperar un título, ¿verdad? Como el que ustedes van a ostentar dentro de 5 años probablemente. No se refiere a eso, pero sí es parte de la educación. O sea, el servicio de educación como acto comercial está ahí plasmado, un servicio de educación, que de ahí se divide en formal y no formal, ¿verdad? Y es otra cosa. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué otros servicios? De energía eléctrica. De energía eléctrica. Así es, servicios de energía. Hay diversas empresas que se dedican a brindar estos servicios. ¿Verdad? Servicios de energía eléctrica. Ahí está Del Sur, está CAES, CEL, ¿verdad? Que le provee a la mayoría de empresas. ¿Qué otros servicios? Servicio de agua. Servicio de agua, y ahí hay dos tipos el de agua potable, ¿verdad? Que los presta prácticamente una empresa del gobierno, y el servicio de agua, por decirlo así, consumible para el ser humano, que tenemos diversas empresas que nos dan ese servicio. Servicio de vigilancia también. Servicios de vigilancia, ¿verdad? También ahí tenemos. Servicios de telecomunicaciones. Servicios de telecomunicaciones. De telecomunicaciones. Tenemos varias empresas en nuestro país que dan ese servicio, donde nosotros como consumidores podemos elegir, podemos tomar la decisión si nos quedamos con una empresa o nos quedamos con otra, ¿verdad? Va a depender del servicio que nos den, de la atención que nos den, de la cobertura que nos den. Entonces nosotros tenemos la decisión como consumidores de quedarnos con un servicio que presta una empresa o con otro servicio de otra empresa. Entonces es la ventaja de que haya esa competencia perfecta entre las empresas para que podamos tomar la decisión. ¿Qué otros servicios? ¿Qué más servicios? Servicios turísticos. Ajá, correcto, servicios del turismo, ¿verdad? Que por el momento pues están apagados, pero eso es obvio, ¿verdad? Por la emergencia que estamos viviendo.
Pero los servicios ahí están. Una vez desaparezca esta emergencia, pues vuelve a tener vida todo ese montón de servicios que por el momento se han quedado ahí apagaditos. Así es, ¿verdad? El turismo en diferentes ámbitos. Y eso pues trae también los servicios de hostelería. De hecho se llama así, ¿verdad? Hostelería y turismo. O sea, se prestan o van como de la mano. La parte de restaurantes. Ajá, ¿qué más? Se dan cuenta que hay una gama de servicios, una gama de actividades bastante amplia. Y esas son las que nos logramos acordar, ¿verdad? Pero hay infinidad. Todo eso es parte de un acto de comercio. A esto se refiere el Código de Comercio, cuando en el artículo 3 menciona, ¿verdad?, esas actividades en masa. Todo esto son parte de las actividades que desarrollan día a día cada empresa. Según su actividad económica, las operaciones en masa estarán referidas a esa actividad. ¿Verdad? Si es un restaurante, a la venta de alimentos. Todos los días va a ser lo mismo, todos los días va a vender alimentos. Probablemente no todos los días va a comprar productos. Pueda que compre cada semana, que compre 2 veces a la semana productos para poder desarrollar su servicio, pero el servicio de alimentación, que es su actividad, esa la va a desarrollar todos los días. El banco, ¿verdad?, con sus servicios que presta todos los días, hace operaciones, diversas operaciones, y esas operaciones se vuelven a repetir el día siguiente, por eso son actos en masa. Se están repitiendo todos los días de acuerdo a la actividad económica para la cual fue creada esa empresa. Por eso dice el artículo 3, la creación, la organización, la transformación. Entonces, para lo que fue creada la empresa, se le asignó una actividad y de acuerdo a esa actividad desarrolla una cantidad enorme de actos comerciales. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el comerciante, que también es parte de todas esas actividades. ¿Quién es el comerciante? Veamos cómo lo define la ley y después vamos a ir buscando los diferentes tipos de comerciantes que hay. Dice en el artículo 2, son comerciantes las personas naturales titulares de una empresa mercantil. La ley así lo entiende o así lo tipifica. Personas naturales titulares de una empresa mercantil, a quienes se les va a llamar o se les llama comerciantes individuales, ¿verdad? Las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Esto lo vamos a ver más adelante ya de manera más detallada. Ahorita lo vamos a mencionar únicamente como el comerciante titular, que dice acá, de una empresa, y el comerciante que tuvo la necesidad de unirse con otros comerciantes para montar un negocio. Y ese es el comerciante social. Se presumirá, dice legalmente, que se ejerce el comercio cuando se haga publicidad. Así lo dice la ley. Allí se ejerce el comercio. Y cuando se abra un establecimiento mercantil. Cuando se atienda al público. Ahí se va a presumir que legalmente se está ejerciendo el comercio. ¿Verdad? Así lo dice la ley. La ley se queda corta en cuanto a mencionar algunos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, menciona publicidad. Todos los días la empresa hace publicidad a través de las personas que atendemos, ¿verdad? Este se va a encargar de ponernos en mal o de ponernos en bien con otras empresas. Ahí estamos, o ahí prácticamente se está dando esa publicidad, buena o mala. Los extranjeros y las sociedades constituidas con arreglo a leyes extranjeras podrán ejercer el comercio en El Salvador con sujeción a las disposiciones de este código y de las demás leyes de la República. Aunque ellos tengan sus propias leyes en su país, en nuestro país no va a funcionar.
tienen que ajustarse a las reglas propias del país donde se va a ejercer el comercio. Y esas reglas están dadas por las diferentes leyes. Entonces, el comerciante, así lo define la ley. Ahora nosotros, ¿cómo lo vamos a entender? Aquí está bien claro, ¿verdad? Pero este es cómo lo entiende la ley, cómo lo tipifica la ley. Pero para nosotros, ¿quién es el comerciante? Hoy en la práctica, ¿cómo vemos al comerciante? ¿Quién es? Por acá vimos una imagen. Esta. ¿Será este tipo de comerciante el que se refiere a la ley? Y sigue siendo comerciante, porque está desarrollando un acto de comercio, ¿verdad? Está desarrollando un acto comercial. Aquí hay un intercambio de bienes, valores y servicios. ¿Es este un comerciante o se dan acá, hay comerciantes en esta imagen? Sí, sí, hay comerciantes. Hay comerciantes, correcto, así es, ¿verdad? O sea, no tengamos miedo a decirlo, sí hay comerciantes. La situación es que acá, ¿qué tipo de comerciante tenemos? Comerciante Informales. Informal, correcto. Y la exacto. ley no se refiere a este tipo de comerciante, dice que la persona natural titular de una empresa mercantil. A este comerciante se refiere la empresa, pero aquel también es un comerciante. Si está haciendo un acto de comercio, está intercambiando bienes, está intercambiando productos, intercambia valores, intercambia servicios. Lo mismo que va a hacer este, lo mismo, exactamente lo mismo. Con la única diferencia que este tiene una empresa y esa empresa está registrada. ¿Verdad? Está registrada en las diferentes instituciones. Está registrada en el Ministerio de Comercio, ¿verdad? En el CNR. Entonces, desde ahí ya es una empresa o ya es un comerciante que la ley tipifica como tal. Y si es uno solo, el titular, a ese le llama individual. Y si son varios, dice, este es un comerciante social, pero que va a desarrollar la misma función. Entonces la ley únicamente reconoce a este tipo de comerciante, pero deja por fuera el comerciante informal. Imagínense en la recaudación de impuestos, solo recauda impuestos de estos, de los que están registrados. Del comerciante informal no obtiene para nada ingresos en relación a impuestos. Y sigue siendo comerciante. Pero como la ley prácticamente al que reconoce como comerciante es a este, al que está registrado legalmente, al constituido legalmente. Este es el comerciante para la ley. Pero para nosotros, comerciante es todo aquel que ejerce el comercio, todo aquel que hace acto comercial. ¿Cuál es la diferencia, o bueno, qué otras diferencias encontramos aparte de que ese comerciante no tenga una empresa registrada? Que ese comerciante no forme parte, digamos, de la nómina de comerciantes que la ley tipifica como tal. ¿Cuáles son esas diferencias que logramos ver en ese tipo de o que logramos identificar entre estos dos tipos de comerciantes, el comerciante formal y el informal? ¿Qué diferencia encontramos? Aparte de que no está registrado. ¿Cómo
¿Cómo consigue los productos este comerciante? A través de distintos proveedores que pueden llegar variando, pueden llegar de diferentes mercados, como podría venir siendo de la tiendona, puede proveer a todos los mercados de Soyapango. Y otra diferencia que también tienen los comerciantes informales de los formales es que los informales no declaran nada de impuestos, ya que por eso se les llama así y no recaen en la ley. ¿Verdad? Así es, correcto. No emiten documentación formal. Usted compra un par de zapatos en la calle, no le van a dar factura. La procedencia del producto se desconoce. No sabemos si cuando él lo compró también le emitieron algún documento. Y eso es lo que a veces anda verificando la policía. ¿Verdad? Si la adquisición de los productos han sido legalmente adquiridos. Y si no, pues se incautan, ¿verdad? Se retiran del mercado. Pero eso lo hace una vez, ¿verdad? Lo hace al tiempo. Mientras tanto, el comerciante ejerce su comercio normal. ¿Verdad? La venta, por ejemplo, de estos productos que están acá, que se ven productos de primera necesidad, productos de la canasta básica, que probablemente el proveedor haya sido alguien del mercado La Tiendona, ¿verdad? Este igual le llegó a vender los productos y no le emitió un documento formal, a lo sumo un papelito donde le hizo la cuenta, para que la persona sepa qué es lo que le está cobrando. Pero no es algo formal, no es algo legal. O sea, no significa de que la operación que se desarrolla aquí sea ilegal. La situación es que no se emitió documentación legal o que no existe de por medio documentación legal. Pero eso no significa de que la operación no sea legal. Entonces, ¿qué más diferencias encontramos? Aparte de que no paga impuestos. Imagínense, ahí tendríamos una cantidad de ingresos a través de impuestos a las arcas del Estado enorme. Pero no se fiscaliza a ese tipo de personas. Se va a fiscalizar hasta que esas personas estén inscritas como un comerciante legalmente establecido por la ley. Hasta entonces se va a fiscalizar, hasta entonces se va a adquirir de ellos un impuesto. Probablemente paguen impuestos a las municipalidades, ¿verdad? Por el espacio físico que utilizan ahí en la calle, en la acera. Por ese espacio que la misma municipalidad le ha dado, ahí probablemente pague un impuesto, pero eso es a la alcaldía. Este tipo de comerciantes informales a veces se ven obligados a convertirse en un comerciante formal, en un comerciante legalmente establecido. ¿En qué condiciones se ve obligado? Buenos días. ¿En qué condiciones un comerciante informal se ve obligado y con la necesidad de inscribirse, por decir algo, en Hacienda, en IVA? Pensemos también en una persona que presta sus servicios de mantenimiento a computadoras, dijimos allá cuando vimos el acto de comercio. Esta es una persona natural, ¿verdad? Pensemos en la persona natural que hace ese servicio, que da ese servicio, pero no pertenece a una empresa. ¿En qué momento éste está obligado a inscribirse, por decir algo, en IVA? De lo contrario, perderá esa oportunidad de poder seguir dando su servicio. Cuando se haga publicidad o tenga algún establecimiento, ¿no?
No, todavía no. La entrada de sus ingresos. Retira de las facturas. El valor de los ingresos tiene que ver, la ley de IVA dice que si se demuestra que un año anterior esta persona tuvo ingresos superiores a 5.714, es una persona que está obligada a inscribirse en IVA. Pero para que le lleguen a fiscalizar a un comerciante de este tipo no es sencillo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo voy a demostrar? Probablemente una tienda, que esa está posicionada en un lugar, ¿verdad? Pero una persona que presta los servicios, que todos sus bienes los tiene en una mochila y presta los servicios de mantenimiento de, por decir algo, de computadoras, etcétera. ¿Cómo sé de que esta persona ha vendido el año anterior esa cantidad o mayor? Bastante difícil. Entonces, por ese lado no lo voy a obligar. Pero por otro lado se sentirá obligado a convertirse en una persona inscrita por lo menos en IVA. ¿En qué momento? ¿En qué condiciones? ¿Cómo es que estas personas se sienten obligadas? Por ejemplo, el que vende verduras en el mercado. ¿Creen que alguna vez se sentirá obligado a convertirse en un comerciante formal? ¿O ese vendedor de verduras jamás se sentirá obligado a? Aquí los casos los vamos a ver así, ¿verdad? En la realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que la ley me dice y qué es lo que sucede ya en la práctica? Tenemos que pensar un poquito, ¿verdad? Desprendernos de lo que leímos de la ley y no quedarnos solo con lo que la ley nos dijo. O sea, no nos podemos encajonar a eso. Tenemos que salirnos de ahí e ir a verificar las distintas situaciones que en la realidad se dan. ¿Cómo se siente obligado un vendedor de verduras del mercado? A veces se nos hace complicado porque decimos, no, ¿verdad? Jamás. Si él vende sus productos y no le va a estar dando factura a una persona porque le compró $1 de tomates, le compró $1 de huiquiles. Pero ahí estamos pensando en pequeñito, pensemos en grande. Imagínense que este vendedor de verduras, vendedor de frutas, es el que le va a proveer a una cadena de restaurantes. El restaurante como tal necesita, por decirlo así, deducirse el impuesto de esa compra. Entonces le va a exigir que si quiere trabajar con él, tiene que estar inscrito en IVA para que le dé un documento legal. Aquel que limpia las computadoras, ¿verdad? El servicio se lo presta no a una persona natural. Si no, no come el pobre, ¿verdad? Se lo va a prestar a una empresa donde por lo menos vaya a limpiar 15, 20, 30 computadoras. Ya no solo una, ¿verdad? Del vecino. Entonces este le va a exigir que le emita documentación legal, obligado, aunque no cumpla con las condiciones que la ley dice de haber facturado un año anterior más de $5,000, obligado tendrá que inscribirse para poder emitir documentación legal. Y así existen comerciantes, ¿verdad? Y en la tiendona que están inscritos en IVA, ¿verdad? Que presentan renta
Y renta como comerciante individual, no renta de los ingresos como persona natural que ha tenido a través de que presta, digamos, sus servicios a una empresa. No, ¿verdad? Si él tiene un negocio, entonces ya presenta renta por las utilidades que tuvo de ese negocio. Y es un comerciante que está ahí en la tiendona. Pero si ellos quieren tener una expansión comercial, si ellos quieren tener, por decir algo, oportunidades más grandes de trabajo, oportunidades que les presenten un ingreso mayor, eso les obliga a convertirse en un comerciante individual tipificado por la ley, que no lo vemos quizás como un titular de una empresa mercantil, pero ese puesto que está en el mercado, esa es la empresa mercantil que tiene. Y si él tiene varios colaboradores, digamos, varios empleados, también se verá obligado en un momento dado a inscribirlos en el Seguro Social. Si no los quiere inscribir en el Seguro Social, les tendrá que retener renta. ¿Cuál es la razón de ser? Si no retiene renta o no está inscrito en el Seguro Social, esta persona o este comerciante no puede deducirse ese pago. Es decir, para el gobierno ese pago no existe. El pago de sus empleados, si no le retiene el 10% de renta o no los tiene inscritos en el Seguro Social, es una cantidad no deducible. ¿Y qué significa que no se pueda deducir ese pago? Que sus ingresos se ven alterados. Su ganancia se ve alterada y es una ganancia falsa, por la cual tendrá que pagar más impuestos. Entonces ahí está obligado. La misma ley lo está obligando, ¿verdad? Si usted quiere deducirse de esa cantidad, haga lo que la ley le manda. De lo contrario, no puede. Entonces, así es como el comerciante ese que vimos, informal, se ve obligado a convertirse en un comerciante formal. Dice acá que el comercio es una parte importante del motor económico de una sociedad. Todos participamos de ella en alguna medida, vendiendo o comprando productos o servicios. De ahí que la ley dice que regula en este aspecto, definiendo quiénes son los comerciantes ante la ley. Pero ya lo vimos ahí como lo dice la ley en el artículo 2. Estos son los comerciantes. Estos son los que pueden ejercer el comercio, ¿verdad? Y aquí lo volvemos a remarcar. Dice el artículo 2 del Código de Comercio en El Salvador que el comerciante se agrupa en dos conjuntos, ¿verdad? Uno que incluye a los comerciantes individuales y el otro que incluye a los comerciantes sociales. El siguiente tema que vamos a ver se refiere a este tipo o a estos dos comerciantes. Vamos a ver por separado el comerciante individual, cuáles son las características que tiene, cuáles son las obligaciones que tiene. Y por otro lado vamos a ver también separadamente el comerciante social. Esto será la siguiente clase. Acá volvemos otra vez a mencionar que los comerciantes individuales son todas las personas naturales, es decir, personas de carne y huesos que poseen una empresa mercantil con arreglo a la ley. Es decir, es una persona natural, una persona que nació a través de papá y mamá y que está inscrito a través de una partida de nacimiento.
Pero está el otro tipo de comerciante, que es el social, que este nació a través de una escritura pública ante un abogado, pero también es comerciante, pero se le considera social, no tanto por la edad o el nacimiento de las personas que conformaron la sociedad, sino que cuando nació la sociedad. Ese es el punto de partida, esa es la fecha de nacimiento de este otro comerciante, a quien se le va a llamar ente jurídico. Vamos a identificar al comerciante individual como persona natural y al social como un ente jurídico. Y aquí aparecen algunos ejemplos. Juan tiene una empresa que se dedica al transporte de mercadería en camiones. El nombre de su empresa es Juan Veloz Transportes. Juan es el único dueño de la empresa ante la ley. Por lo tanto, es clasificado como un comerciante individual. Pero tenemos este otro caso, donde Pedro, dice Matías, Beatriz, Elmer, José, Rosa, Edwin y Amelia están asociados y formaron una empresa que se dedica a producir prendas de vestir. Todos ellos forman una sociedad llamada CAPAS, SADCB. En este caso, la ley reconoce a la sociedad como un comerciante social. Y acá pues que conocemos un montonazo de empresas que en algunos casos son comerciantes individuales y en otros casos son comerciantes sociales. ¿Cómo identificamos una de la otra? ¿Cómo podríamos identificar en la calle, ¿verdad?, una empresa que tiene un único dueño? ¿Y cómo identificamos a una empresa donde hay varios dueños, como esta? Varios dueños. Alguien podrá decir, bien difícil, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a saber si no los conozco? Ajá, pero ¿cómo logro identificarlo? ¿A través de qué? Si se fija, la empresa que dice Juan Veloz Transportes, en su nombre se ve que es de un solo dueño, y como no está registrado como ninguna sociedad, ni de responsabilidad, ni de capital, se nota que es una de un solo dueño. En cambio la otra, que es de Pedro, Matías y todos los demás fulanitos ahí, la han convertido en una sociedad anónima de capital variable, porque tanto tienen una escritura de constitución donde estipula que todos son los dueños con sus aportaciones y todo lo que tendrán en la empresa. Es correcto, ¿verdad? El nombre me ayuda a identificar si es un comerciante individual o es un comerciante social. Por lo general, el comerciante individual siempre va a figurar su nombre. En cambio, el comerciante social no aparece el nombre de ninguno de ellos. Vean que la empresa se llama CAPAS. SADCB, dice. Es una sociedad anónima de capital variable, como decía el compañero. Hoy en día esto ha sido un poquito modificado, ¿verdad? Antiguamente el capital fijo tenía un valor un poco más elevado que el que tiene ahora, ¿verdad? Y de allí el capital variable, es decir, el capital fijo era como la parte base del capital con el que una empresa iniciaba, y de ahí para arriba todo el capital que se le quiera sumar. Hoy en día, para crear una empresa únicamente se necesitan $2,000 y 2 personas que estén en la buena disposición de unirse, ¿verdad? Y ya se crea cualquier tipo de empresa. Antiguamente eso no, ¿verdad? Estaba diferenciado. Si era empresa de capital tenía un valor, si era empresa de personas tenía otro valor. Hoy no, hoy está de manera equitativa para poder crear una empresa. Entonces, acá en el nombre, como lo dijo el compañero, ¿verdad?, ahí podemos identificar, ¿verdad?, claramente
si es de un solo dueño o es de varios dueños. Bueno, vamos a cambiar de tema y este es el último tema que vamos a desarrollar, las cosas mercantiles. Ahí en el Código de Comercio que le subí, dice las casas mercantiles, pero es cosas. Las cosas mercantiles. Y en el artículo 5 define, dice que son cosas mercantiles, las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales, los distintivos mercantiles y las patentes, y los títulos valores. Así dice el artículo 5, ¿verdad? Estas son las cosas mercantiles. Pero hay más cosas mercantiles. O sea, la ley así lo menciona, que estas son las cosas mercantiles, o a las cuales se le va a llamar así, ¿verdad? Cosas mercantiles. ¿Cuáles serán los elementos esenciales de una empresa? Eso está en el artículo 557, pero no lo veamos, sino que tratemos de identificar por nuestros propios medios cuáles son los elementos esenciales de una empresa. Es decir, qué es lo que una empresa necesita para poder operar. Los empleados. Los empleados, las personas. ¿Qué más? Los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles y los bienes muebles. Ajá, eso, y pues... Son cosas esenciales. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas esenciales necesita una empresa para operar? Un compañero, el capital y buena organización. El capital, la organización, ¿verdad? La constitución de la empresa. ¿Perdón? Los inventarios no vivía ahí. El inventario también, ¿verdad? La mercadería, el producto. Eso también, el inventario, es una cosa mercantil. Siempre y cuando ese inventario esté en manos de la empresa mercantil, será una cosa mercantil. Una vez el inventario cambie de dueño, dejará de serlo. Ya vamos a ver un caso por ahí. ¿Qué otras cosas esenciales tenemos para una empresa? Por ahí dijeron los inmuebles, ¿verdad? La ley lo reconoce como el establecimiento. ¿Qué otras cosas esenciales necesita la empresa para poder funcionar? Ya dijimos el producto o los productos, el establecimiento, ¿verdad? Ya lo mencionamos, la organización, la administración, la contabilidad, por ahí mencionaron el capital también, ¿verdad? El nombre comercial, también, ¿verdad? El nombre comercial. Parte de eso son estos, de los distintivos mercantiles. El nombre comercial. Las patentes, las marcas. Las acciones. Las acciones, ¿verdad? Correcto, todo eso es parte de lo esencial, la maquinaria, el mobiliario, los contratos. ¿Contratos de quiénes? Contratos con los trabajadores, contratos con los clientes. De todo eso es parte de estos elementos esenciales. La ley
Acá en el 57 menciona algunos de esos elementos, pero lo menciona como lo que debe contener una empresa en el momento, por decirlo así, de venderla, o en el momento de, quizás lo más claro es eso, la venta de la empresa, ¿verdad? Pero sus elementos esenciales es todo aquello que necesita para operar. Y dentro de ello va esto también, ¿verdad? Los distintivos mercantiles, las patentes y los títulos valores. ¿Qué tipo de títulos valores conocemos? Los pagarés, Los pagarés, ajá, correcto. ¿Qué otros títulos valores conocemos? Letras de cambio. Las letras de cambio, así es, correcto. Los vouchers. Los vouchers podrían ser, aunque no se considera un título valor, ¿verdad? Es más que todo un comprobante de que se desarrolló una operación de pago a través de un medio electrónico, ¿verdad? Eso es más que todo un comprobante. Facturas. La factura, ¿verdad? También es un título valor. Créditos fiscales. ¿Perdón? Créditos fiscales. También, ¿verdad? Los créditos fiscales como parte de las facturas, correcto. Y Cheques. los quedan en Los cheques los quedan también, ¿verdad? Así es, un cheque es un título valor, un quedan también es un título valor. Es decir, se llaman títulos valores porque estos tienen una fuerza legal de ejecución. Si alguien emite uno de estos documentos y no corresponde al vencimiento de este título, la persona a quien se lo entregó, la poseedora del documento, esta puede ejercer una fuerza legal para hacer que la otra persona pague. Por eso es que un voucher no se considera un título valor, porque en el voucher es un documento comprobatorio de que ya pagó. En cambio, estos títulos valores son documentos donde la persona que los emitió se está comprometiendo a hacer un pago posterior, y la persona que recibió el título valor tiene el derecho de hacer que esta persona pague. Si no paga, tiene el derecho de ejercerlo a través de algo legal, a través de la legalidad, ¿verdad? Por eso se llaman así títulos valores, porque con ellos hacemos fuerza de pago. De un cheque, por ejemplo, a usted le dan un cheque, es un documento donde la persona que lo emitió se comprometió a pagar. O sea, todavía no le ha pagado, le dio un documento. Hasta que usted vaya al banco y cambie ese documento, hasta entonces existe el pago ya real. Mientras tanto, seguirá siendo un título valor. Imagínese usted lleva ese cheque al banco y no tiene fondos. Entonces el pago no se dio desde el momento en que le emitieron el cheque. Por eso es que algunas instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda, exige que si usted paga con cheque, el cheque esté certificado. Eso significa que los fondos ya van apartados para ese pago. Ahí ya se puede considerar que sí es un pago real, porque los fondos ya están justos, separados de la cuenta de la persona que emitió el cheque, justos para ese cheque, ¿verdad? Ya están así de esa manera. Entonces, un título valor es aquel título o aquel documento, perdón, que se convierte en una promesa de pago posterior o en una promesa de pago al vencimiento. Y por eso decimos letras de cambio. Sí, ¿verdad? Usted los firmar una letra de cambio cuando adquiere un artículo, cuando adquiere un electrodoméstico al crédito. Y de hecho la firma en blanco. Porque si usted no paga,
Ahí le van a colocar el valor pendiente que tiene de pago, más todos los gastos adicionales que la empresa tenga para poderle cobrar a usted. Entonces usted emite una letra de cambio o la firma una letra de cambio en blanco. Ese es un documento que usted está diciendo, me comprometo hoy que en el futuro yo voy a cancelar mi deuda. O sea, que es un comprobante o es un documento con promesa de pago, un documento donde la persona que lo emite o la persona que lo firma se está comprometiendo a pagar posteriormente. Esto es una cosa mercantil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo puedo negociar, digamos. Un quedan. En un quedan, ¿qué es lo que dice? Vea la palabra quedan. Dice, quedan en mi poder las facturas XYZ por la cantidad de, ya aparece ahí, ¿verdad? Para su revisión y pronto pago o posterior pago. Entonces me estoy comprometiendo a que he recibido diversas facturas que amparan una mercadería que estoy recibiendo al crédito y que posteriormente voy a pagar. Un pagaré, ¿verdad? Como su palabra dice, cabal, pagaré en la fecha XYZ, buenos días, a su portador o a la persona a quien se lo emití. ¿Verdad? Entonces son promesas de pago posteriores, donde el poseedor de ellas podrá ejercer fuerza legal para que el emisor pague. Por eso es que ahora creo que ya logramos entender por qué un voucher no es este tipo de documento. Porque en el voucher se supone que el pago ya está dado. Desde el momento en que el POS me lo aceptó, ya cargó a una cuenta corriente, a una cuenta de crédito, a una cuenta de débito de la persona que posee la tarjeta. Ya le hizo ese cargo, ya está como apartado los fondos. Ya ese es un pago, no es una promesa de pago posterior. Que se dé el fraude, pueda que se dé el fraude, pero es un pago ya realizado. ¿Se logra entender? Sí. Bueno, si hay dudas igual, ¿verdad? Interrúmpame, no hay problema. Ahí vamos explicando. Dice en el artículo 6, solamente pueden ejercer el pequeño comercio y la pequeña industria los salvadoreños por nacimiento. Se refiere entonces a las personas naturales de El Salvador y los centroamericanos naturales. También, ¿verdad? Personas naturales, no dice sociedades, quienes tendrán derecho a la protección y asistencia técnica del Estado en las condiciones que establezca una ley especial. Entonces, el pequeño comercio y la pequeña industria solo podrán ser ejercidos por personas naturales, tanto de nuestro país como de Centroamérica, que quieran ejercer su actividad acá en el país. No habla de otras personas. Esas otras, aunque tengan pequeños negocios, estarán fuera, dice, de la protección del Estado como tales, ¿verdad? A veces nos podríamos preguntar, pero ¿protección en qué sentido? Si el Estado no le da ninguna protección. ¿Verdad? La ley o alguna ley especial pueda que mencione algún tipo de protección, como por ejemplo, en este caso al agricultor, ¿verdad? Se le da, por ejemplo, semilla mejorada. Ahí se le está dando ya un derecho o una ayuda a que sus cultivos
tengan una mejor condición. También se le da asistencia técnica. ¿Verdad? A ese tipo de cosas es que se refiere la ley. Pero únicamente deben ser, dice, personas naturales, es decir, no sociedades. Si la sociedad tomó la idea de unirse con otros comerciantes es para ser fuertes, es para tener condiciones de poder enfrentar cualquier situación dentro de la empresa. Entonces esos están fuera de la ayuda del gobierno. Sin embargo, va a depender de cada gobierno, ¿verdad? Si se apoya o no se apoya este tipo de empresas. Pero la ley es bien clara y dice únicamente al pequeño comerciante o a la pequeña industria que cumpla estas condiciones. Cosas accidentalmente mercantiles. Cuando dice accidentalmente se refiere a aquellas cosas que momentáneamente son cosas mercantiles y que luego dejarán de serlo. Aquellas que son mientras son objeto de relación jurídico-mercantil y dejan de serlo cuando cesan de estar afectadas por tales relaciones. Por ejemplo, un contrato. Un contrato de trabajo es una cosa mercantil. Una vez el contrato haya cesado, es decir, a la persona se despidió o la persona renunció, hasta allí dejó de serlo. Entonces a eso se le considera como cosas accidentalmente mercantiles, que suceden de manera momentánea mientras existan las condiciones jurídico-mercantil, ¿verdad? Que las une, dice. También otra de los ejemplos, dice acá, es la mercadería. Dice, la mercadería es que son cosas mercantiles mientras están formando parte de las existencias de un establecimiento mercantil. Ahí es una cosa mercantil. Pero si esta mercadería se le vende, por decir algo, a otra empresa, seguirá siendo una cosa mercantil, porque una empresa se la va a vender a la otra y la otra la va a tener en su inventario. Seguirá siendo cosa mercantil, o sea, si lo es para una empresa, lo es para la otra. Pero dejará de serlo cuando se le venda al consumidor final. Es decir, allí deja de ser cosa mercantil porque el consumidor final lo va a ocupar, como dice la palabra, para consumirlo. Entonces ya no lo va a ocupar para comercializar ese producto, únicamente para su consumo. Entonces ahí deja de ser una cosa mercantil y se convierte, dice acá, en una cosa civil. Desde una cosa civil, ahí se convierte cuando el consumidor final lo adquirió. Pero si una empresa se lo vende a otra, seguirá siendo una cosa mercantil. Por eso se llaman accidentalmente mercantiles, porque tienden a desaparecer. Un contrato, por ejemplo, de alquiler. Se va a alquilar una maquinaria para 6 meses. Mientras esté vigente el contrato, es una cosa mercantil. Perdió vigencia, dejó de ser cosa mercantil porque la relación que había jurídico-mercantil desapareció. Entonces ya no lo es. ¿Se logra entender? ¿Cuándo se dan estas cosas accidentalmente mercantiles? Sí. Vale, perfecto. Espero que todo. Luego vamos a hablar del tema que les mencionaba, que es el que va a continuación, el comerciante individual y el comerciante social. Solo que aquí ya lo vamos a ver de manera separada. Y esto está del artículo 7 en adelante, para que vayan leyendo. ¿Verdad? Y pueden darse gusto, no es mucho, ¿verdad? Son como 50 páginas.
Tampoco nos aflijamos, pero es poquito. Son como 3, 4 páginas por cada uno. Ahí, del artículo 7 en adelante, empieza a hablar del comerciante individual, ¿verdad? Habla de algunas características, habla de algunas responsabilidades que éste tiene, habla de algunos derechos también que éste tiene, etc. Igual el comerciante social. Luego más adelante vamos a ver también que este comerciante social tiene subdivisiones. Pero vamos a ver que las sociedades se dividen en sociedades de personas y sociedades de capital. Pero eso van a ser temas más posteriores. O sea, vamos a ir así poco a poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de ir resolviendo cada uno de los temas de manera, como les digo, pausadas, para que lo vayamos entendiendo. Estos temas se pueden desarrollar, por ejemplo, el anterior y este en una sola clase. Y quizás otro más, ¿verdad? Pero si lo hacemos de una manera a la rápida, o si únicamente tocamos lo que dice la ley. Si ven en la ley, prácticamente solo hemos hablado de 5 artículos. Bueno, 6, hasta el 6º llegamos. Pero nos hemos detenido bastante en el artículo 2 y el artículo 3. Si nos vamos exactamente como la ley dice, eso en un par de minutos se menciona ya. Así no se explica, pero necesitamos ir explicando, necesitamos que vayan entendiendo a la luz de la realidad de cómo se dan las cosas, no solo desde la letra que la ley tiene, ahí es como una letra muerta si no logramos interpretar. La interpretación se va a dar de acuerdo a las condiciones reales existentes. Pero si no logramos entender en la realidad, bien difícil que logremos interpretar la ley. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la ley nos está queriendo decir? Bueno, como les dije, este tema es posterior, ¿verdad? Sin embargo, ahí tienen el Código de Comercio para que vayan leyendo del artículo 7 en adelante. Ahí habla de manera individual de cada uno de los 2 tipos de comerciantes que existen. Ya los conocimos, ya hablamos de ellos, pero lo hablamos hacia grandes rasgos. Ahora en esos artículos vamos a ver qué es lo que la ley nos menciona o nos tipifica por cada uno de ellos. Luego más adelante vamos a seguir hablando del comerciante social. Ya tenemos que ver que existen diferentes tipos de sociedades, cada una con sus propias características, sus propias obligaciones. Unas van a tener limitaciones en cuanto a su capital aportado, por decir algo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hasta acá hemos cumplido con los 3 temas que teníamos para el día de ahora. No sé si hay consultas, si no hay consultas, pues hasta acá llegará la clase. ¿Verdad? Si no hay más consultas que hacer. No, ninguna, licenciado. Bueno, entonces los demás no sé. Alguien que le haya quedado por ahí una duda, una inquietud. Igual, ¿verdad? Si en este momento no se me ocurre o se me ha ido y más tarde me acuerdo, se me olvidó preguntar esto, ¿verdad? A través de la mensajería de la plataforma podemos hacer las consultas también. Ahí podemos preguntar, mire, no entendí esta parte, ¿verdad? Yo con gusto ahí lo explico. La situación es que no nos quedemos con las inquietudes. De hecho, pues igual, así como ustedes aprenden, también yo estoy aprendiendo. ¿Verdad? Cada vez se van dando cosas nuevas. Cada vez van saliendo diversas situaciones y la ley sigue siendo la misma, ¿verdad? Pero en la realidad se van dando tantas cosas que uno dice, ¿está fuera o está dentro de la ley?
se está desarrollando de manera legal ese acto de comercio o no, ¿verdad? O es ilegal. Entonces, en ese sentido, pues cada día aprendemos un poquito más. Así es que si alguna inquietud le surge más adelante, escriba, ¿verdad? Escriba ahí en la mensajería de la plataforma. Yo todas las noches pues me conecto para revisar si hay mensajes, y si hay mensajes pues ahí correspondo. Bueno, si no hay consultas pues igual, ¿verdad? Llegamos hasta acá. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Liz. Feliz día. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a la orden, cuídense. Gracias, Luis. Feliz día. A la orden, feliz día.